Décadas, el director del Banco Central del Líbano sale del cargo. Sí, señora, pues es que sumada a la crisis política que vive el Líbano y de la que hemos hablado ya aquí en Análisis UNAL por el vacío de poder, la parte económica pues no parece mejorar y además se suman hechos como este, donde se anunció en este fin de semana que Riyad Salamé deja su cargo tras 30 años de estar en él. Su salida se ha dado en medio de escándalos por delitos económicos y bajo investigaciones en varios países europeos. Resulta que él es sospechoso de haber malversado pues varios cientos de millones en fondos públicos. Todo esto pues adquiriendo numerosas propiedades en el extranjero, motivo por el que pesa sobre él una orden de detención internacional. Esta orden pues fue emitida por la justicia francesa. Hace pocas horas finalmente se conoció que la dirección del Banco Central del Líbano se quedará de forma interina en manos de su primer vicegobernador, Wisman Mansour. Según analistas, de no solucionarse este bloqueo, la próxima gran víctima en cuanto a pérdida de su cabeza será la comandancia del ejército y pues de este hecho se suma ya lo decíamos, a toda esta crisis política y económica que atraviesa el país. Saludamos a esta hora al profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación. Profesor, ¿cómo funciona el Banco Central del Líbano? ¿Hay algún tipo de similitud con los bancos centrales en los países, por ejemplo, aquí en América del Sur? Es una excelente pregunta y es posible analizarla de dos formas en términos de similitudes y discrepancias. Quizás la mayor similitud con algunos bancos, lamentablemente, latinoamericanos, tiene que ver con que, al igual que otros tipos de países latinoamericanos, pero también algo mucho más común en Medio Oriente, tiene que ver con de qué forma se entiende el Banco Central en términos de autonomía o particularmente algún tipo de rango constitucional que adquiera algún tipo de desplazamiento de los poderes, ya sean del Ejecutivo o del Judicial. Y aquí es donde en la mayoría de los países de la región, pero también teniendo algunos casos en Latinoamérica, el Banco Central libanés no posee ni legal ni menos de facto autonomía jurídica para protegerse particularmente de los poderes del Ejecutivo o de los gobiernos sucesivos que se van haciendo en el poder. Y eso termina conllevando a que termina el Banco Central produciendo políticas nacionales, políticas macroeconómicas o microeconómicas, que terminan recreando circunstancias, en este caso sectarias, en donde podemos ver, en primer lugar, ciertas cosas que parecen bastante chocantes para los radioescuchas latinoamericanos, que tiene que ver primero que solamente un cristiano maronita termina siendo el director de un banco central, con lazos políticos y económicos con el Ejecutivo y con un partido político en particular, y también con un director o exdirector actualmente del Banco Central que lleva más de 30 años en el poder y que no solamente tiene varios juicios o un par de juicios dentro del mismo Líbano, pero también ya más de 3 afuera en Europa particularmente, en un contexto en donde él es uno de los agentes principales de la negociación con el FMI para salvar al país de la crisis económica. Profesor, en ese orden de ideas, y pues muchos analistas han dicho como, mire, esto tiene una mirada positiva, pues es que son 30 años de una misma persona bajo el poder. Ahora que vienes, teniendo en cuenta que en una actividad normal es el presidente de la República quien asignaría esa nueva persona para el cargo. Particularmente aquí, yo creo que abre tanto algún atisbo, aunque en el país
lógicamente no siempre se percibe así, en el Líbano particularmente me estoy refiriendo, pero como usted bien señala, aquí hay un atisbo un poco de esperanza, por una parte, con lo que tiene que ver con renovar el Banco Central, darle mayor profesionalismo, pero quizás más importante, haber logrado que el exdirector Riyad Salamé logre enfrentarse a la justicia. Aquí es como señal, es algo positivo no solamente para el banco y no solamente positivo para las negociaciones con el FMI, pero sin embargo, los dos jueces, la jueza y el juez que llevan eh, las investigaciones sobre Salamé, particularmente, aunque él da entrevistas de radio, da entrevistas en televisión, dio una entrevista hace un par de días de casi 2 horas, se presenta saliendo del Banco Central entre medio de aplauso, ha tenido presentaciones, ¿cómo se llama?, con hartos cargos del Parlamento. Parece que ambos jueces y el Servicio de Policía y el Servicio de Investigación Nacional no pueden dar con su paradero cuando tienen que darle algún tipo de declaraciones, y tampoco se ha presentado frente a tanto al juez como a la jueza para, lógicamente, presentar declaraciones. Entonces, también un poco aunque de esperanza, también un poco de desazón en términos de cuál va a ser en términos particulares de la investigación interna. Sobre las investigaciones externas, que ya particularmente en Alemania, en Suiza, en Francia, se han llevado a cabo investigaciones sobre los dineros particularmente que se han salido o han escapado del Banco Central a cuentas suizas y también a paraísos fiscales. Esas investigaciones también están congeladas porque no se le puede citar, y también él, al parecer, no pretende comparecer ante las Cortes Europeas. Eso por un lado. Por otro lado, como bien se señala, aquí ha quedado un vacío de poder que lamentablemente va a ser incluso más difícil llenarlo que la presidencia del Líbano. En tanto de que el próximo director del Banco Central no solamente va a ser el encargado de firmar los acuerdos con el FMI, sino también va a ser el encargado de particularmente llevar las políticas del FMI en términos de probidad y transparencia y políticas anticorrupción en un banco central que en los últimos 30 años ha probado todo lo contrario. Por lo tanto, ¿quién será el presidente y quién dentro de esa presidencia o nueva administración pondrá un nombre sobre la mesa? Al parecer es algo incluso más misterioso que el próximo presidente de la nación libanesa. Profesor, hace un par de meses conversábamos justamente que el vacío de poder pues beneficiaba a las élites de poder en el Líbano. Asumo que este tipo de decisiones también lo hacen y pues fortalecen de pronto a quienes tienen más dinero en este país. Particularmente, en términos reales, la sociedad libanesa ya no tiene, y es algo bastante difícil de expresarlo, pero ya no tiene mucho esperanza en términos no solamente del sistema judicial, sino también en términos de cómo salir de la crisis económica. Particularmente porque no solamente ya, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el 95% del valor de la lira libanesa se destruyó, el 80% de las personas no pueden pagar sus propios alquileres. En una conversación anterior hablamos sobre el sistema Kafala, que técnicamente ya es una crisis económica sistémica, o sea, ya no existe alguien de la población que se esté escapando, y que además en unos pocos días más, el 4 de agosto, se va lamentablemente a recordar nuevamente lo que va a ser la explosión en el puerto de Beirut. Entonces, particularmente en este contexto en particular, lógicamente la población, incluso cuando observa
ciertas fiestas, ciertos espacios, lógicamente, de diversión que ya no son accesibles a nadie, vitaliza, pero también refuerza la percepción que ya el sistema, no solamente judicial, sino ejecutivo, ya estaría completamente desplegado o desligado de la realidad país. Eso por un lado. Y por otra parte, que la mayoría de las grandes riquezas del país ya escaparon, incluso antes de la crisis económica. Y por lo tanto el país ya no presenta como esta clase de elite hiper rica que todavía lógicamente algunos todavía viven dentro del país porque no pueden ir a Europa por los cargos judiciales de corrupción que no solamente presenta el exdirector del Banco Central, sino muchas de los grupos de la élite en todos los partidos políticos. Profesor, dentro de toda la gestión que hizo este personaje, ¿hay algo que se pueda rescatar o en definitiva el país necesita una reestructuración económica completa? Particularmente es difícil destacar dentro de los últimos 30 años de la administración de Riyad Salamé. Posiblemente lo que se ha podido destacar, o lo que se ha destacado ha sido la consolidación particularmente de un banco central presente en las decisiones económicas, pero que a la vez dentro de un sistema o dentro de un esquema POSI de corrupción termina llevando políticas, aunque en el papel al parecer efectivas, en la realidad ninguna de estas tuvo o mantuvo un cuerpo real. Eso por una parte. Por otra parte, es muy difícil dar un contexto positivo sobre la gestión de Salamé cuando particularmente se observan las pruebas de los diferentes jueces, tanto en Suiza, en Alemania y en Francia, no solamente por su patrimonio, que en la mayoría de los casos representa decenas de millones de euros en propiedades en estos países, sino también cuando particularmente incluso fondos estatales se han demostrado que por una parte ha llevado a enriquecimiento ilícito, claramente blanqueo de dinero y falsificación de documentos oficiales en donde se prueba o hay pruebas bastante fuertes sobre casi 330 mil millones de dólares que salen de las arcas fiscales hacia Islas Vírgenes o hacia empresas lógicamente administradas por su hermano y familiares y que termina él personalmente o empresas ligadas a él cobrando lógicamente algunas comisiones sobre estas transferencias. Y de hecho, algunos analistas mencionan de que es estos movimientos en los últimos 10 años lo que ha permitido presionar al FMI, al gobierno del Líbano, para que la persona que firme los acuerdos que posiblemente lleven a salvar la economía libanesa con este préstamo histórico del FMI hacia el Líbano, lo tenga que hacer una persona que no esté ligada a estas causas judiciales en 4 países. Profesor, por último, hablemos justamente del vicegobernador Wissam Mansouri, que será quien asumirá el cargo de manera itinerante. ¿Qué se espera que pase con él? Particularmente lo que se espera de él es que 2 cosas. Primero, que está muy ligado a lo que tiene que ver con la gestión de Riyad Salamé, por lo tanto, tanto el país como el sistema judicial y el sistema parlamentario espera de que no haya absolutamente ningún tipo de cambio en la gestión y que también quizás más lamentablemente aún no aporte pruebas sobre
sobre particularmente lo que ha pedido la jueza Gaya Anun sobre sus investigaciones dentro del Líbano. Por otra parte, se espera, que el vicegobernador de Banco du Limán lo que haga es tratar de llevar a buen puerto las dificilísimas negociaciones con el FMI en términos de las políticas anticorrupción, pero probablemente va a esperar, y esto es algo, que ustedes mismos, que incluso Sonia ha mencionado, que para el sistema libanés esta espera, esta constante crisis, es un arma que ha perfeccionado no solamente para presionar organismos extranjeros, sino también para presionar a su propia población a llegar a acuerdos políticos. El sistema libanés se ha enquistado en una ideología transversal en donde la crisis es una bandera de unidad, en donde pones entre la espada y la pared no solamente a organismos internacionales, en donde se le acusa de decir, bueno, ayúdame por favor, genera algún tipo de salvaguarda en tanto que estamos o al borde de una crisis civil, una guerra civil, o estamos al borde de una crisis económica, o lógicamente el gobierno o el Estado, y particularmente lo que tiene que ver con el sistema militar, está al borde de, lógicamente, el colapso, y necesito estos recursos para pagar, por ejemplo, lo que tiene que ver con armamento, seguridad y sueldos incluso de el sistema militar que protege las fronteras de un país clave y que conecta Siria particularmente con Palestina. Entonces es en esa crisis constante es en donde los organismos internacionales se ven forzados a ayudar al Líbano sin proveer algún tipo de acuerdo para cambiar el propio sistema. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo del Intérprete Digital, acerca de toda esa situación económica que está ocurriendo en el Líbano y también, pues, que el director del Banco Central en este país estaría dejando su cargo por escándalos de corrupción. Profesor Jorge, gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Como siempre, un placer, y lo felicito como siempre por su sección de Medio Oriente. Gracias, profesor.